Cuando hablamos de sufrimiento fetal, nos planteamos dos tipos de sufrimiento fetal: el sufrimiento fetal crónico y el sufrimiento fetal agudo. El sufrimiento fetal crónico va a estar asociado generalmente a patologías que cursan ya desde el principio del embarazo o desde la mitad del embarazo, donde la afectación va a ser generalmente compensada por procesos que vamos a ver más adelante. El sufrimiento o el tema del que vamos a ocuparnos específicamente hoy es el sufrimiento fetal agudo, que es el que ocurre la mayoría de las veces en el momento en que la paciente se encuentra en trabajo de parto y que es el que generalmente lleva a la muerte o al óbito fetal. Los procesos en los que nosotros planteamos o hablamos de que hay sufrimiento fetal intraparto son procesos en los cuales se produce una situación que puede ser transitoria o permanente. Este fenómeno de hipoxia, hipercapnia y acidosis es lo que lleva a que el feto se descompense y muera. La hipoxia, la hipercapnia y la acidosis es una situación permanente o transitoria en la cual encontramos asociados consecuentemente anomalías de la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal a nivel placentario. La hipoxia fetal puede darse en general por dos procesos: el compromiso del flujo de sangre umbilical o bien secundario a una hipoxia materna. Dentro de las causas tenemos que plantearnos que existen causas del ámbito materno, causas del ámbito placentario y causas del ámbito fetal. Dentro del ámbito materno, básicamente tenemos que tener en cuenta tres cosas: la inadecuada cantidad de oxígeno que la madre esté recibiendo y a su vez transfiriendo al feto, el déficit de llegada al espacio intervelloso de sangre y de oxígeno y déficit de intercambio también en el espacio. Aquí vamos a tener varios ítems que ustedes mismos los están viendo, como ser inhalación, transporte, anemia, cardiopatías, neumopatías, hipotensión supina, shock hipovolémico por hemorragias, distocias dinámicas cuando hay un cansancio o un agotamiento en el trabajo de parto. A nivel del sector placentario vamos a tener básicamente anomalías vasculares. Si ustedes se acuerdan lo que hablamos ya de malformaciones placentarias, se van a acordar que una de las cosas que decíamos en este tema era justamente que podíamos tener insuficiencia placentaria y sufrimiento fetal en el momento del trabajo de parto. Y por otro lado, a nivel fetal vamos a tener básicamente las anomalías funiculares, o sea, del cordón, como ser los nudos reales de cordón, que van a llevarme a que en el momento del parto el cordón se apriete, como se dice normalmente, y corte la transmisión tanto de sangre como de oxígeno. Y por otro lado, las anomalías ocasionadas por infecciones, que pueden ser TORCH o infecciones como una infección urinaria, por lo que para nosotros es tan importante. Cuando hablamos de sufrimiento fetal, nuevamente volvemos a hablar de los mecanismos que hacen que este feto pueda tolerar el sufrimiento. Y estos mecanismos son conocidos como mecanismos compensadores de respuesta fetal. Entre ellos tenemos la disminución de la obtención de oxígeno en los vasos umbilicales. Entonces esto aumenta el gradiente de oxígeno entre la madre y el feto y es lo que permite que compense de alguna manera el déficit. Aumenta el flujo sanguíneo umbilical, buscando nuevamente esta compensación. Se produce una redistribución del flujo para mantener un efectivo gasto cardíaco. Hay un posible descenso de consumo de oxígeno del feto y utilización de glucólisis anaeróbica del feto, pudiendo transferir parte del ácido láctico a la madre. Por su parte, la madre lo que suele hacer o lo que hace, obviamente esto en forma totalmente inconsciente, es aumenta el flujo uterino y por otro lado se produce una hiperventilación, que es lo que hace que disminuya la PCO2 materna y fetal al inicio de la hipoxia. Esto es lo que genera o lo que favorece a que el ácido pirúvico entre en el ciclo de Krebs y formule o genere mayor cantidad de oxígeno. Entonces, el ácido pirúvico se degrada al láctico y se acumula de manera progresiva. Entonces, la acidosis, que generalmente esto podría ocasionarla al medio interno fetal,
disminuye o desaparece. Cuando hacemos o tenemos sospecha de sufrimiento fetal, tenemos que hacer el diagnóstico. Y entonces el diagnóstico básicamente se basa en la detección de las alteraciones provocadas por la acidosis, obviamente a diferentes niveles. Y entonces tenemos que aquí vamos a tener la presencia de meconio en el líquido amniótico, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y las alteraciones del equilibrio ácido-básico. Cuando tenemos un diagnóstico de sospecha, lo que nosotros evaluamos es, por ejemplo, la presencia de meconio a nivel del líquido amniótico, y una de las causas de la expulsión de meconio sería la hipoxia intestinal fetal, que puede coincidir con el momento de la observación o ser anterior a él. Consideremos que si nosotros tenemos un feto de término, generalmente no es necesario que haya hipoxia intestinal, ya puede haber emisión de meconio. Entonces guarda, no por sí sola la presencia de meconio tiene que ser considerada hipoxia. Por otro lado, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, y ahí vamos a encontrar bradicardia, DIP2, DIP variables, repetidos o bien un ritmo silente. Y por otro lado, las alteraciones del equilibrio ácido-básico que van a estar dándose en general por la presencia de taquicardia con pérdida de la variabilidad. Esos serían signos de sospecha. Y signos de seguridad, indefectiblemente, es la alteración del equilibrio ácido-básico, donde vamos a encontrar un pH menor a 7,20 con ausencia de acidosis materna. O sea, esto es muy importante porque no es necesario que haya acidosis materna y tenemos un pH de 7,20 a nivel fetal, de cuero cabelludo fetal. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya sea de sospecha o de certeza, porque tenemos el pH fetal, vamos a ver un poquito cuáles serían los signos clínicos que nos van a llevar a conocer o a comprender esta situación. Nosotros habíamos dicho que vamos a tener alteración de la frecuencia cardíaca fetal y emisión de meconio. Esto viene obviamente muy pegado a lo que sería la alteración del equilibrio ácido-base, dándonos como resultado la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Y esto nos va a dar como resultado final de no revertirse el cuadro la muerte fetal, la depresión o muerte neonatal y lesiones a corto, mediano y largo plazo, dado que una de las lesiones graves sería la anomalía directamente neurológica. La expulsión de meconio es uno de los fenómenos que nos van a hacer sospechar la presencia del sufrimiento fetal. Entonces debemos conocer cuáles son los factores que van a generar o estarían involucrados en la expulsión de meconio. Nosotros tenemos que dentro de estos factores, ya están descritos hace muchísimo tiempo por Miller, vamos a tener la motilidad intestinal espontánea, la estimulación indirecta de la hipoxia sobre el intestino y a su vez vamos a tener la compresión funicular, que también va a provocar una activación vagal, y esta activación vagal nos va a determinar la expulsión de meconio. Esta compresión puede ser esporádica o puede ser repetitiva. Puede ser dada por una anomalía en cuanto al cordón umbilical, como ser lo que veníamos diciendo, un nudo real de cordón, o bien puede ser una compresión repetitiva por una circular de cordón. Entonces, como vemos, no solamente la estimulación indirecta de la hipoxia sobre el intestino me provoca la expulsión de meconio, sino también la motilidad intestinal espontánea o una activación por una compresión. Visto esto, vamos a hablar de, obviamente, la frecuencia cardíaca fetal, que como seguimos diciendo es la principal o el principal signo que nos va a hablar sobre el estado del feto. Entonces, debemos conocer cuáles son las anomalías de la frecuencia cardíaca basal. Valoramos, por un lado, según su nivel, tanto como su variabilidad. Cuando hablamos de variabilidad, estamos hablando del intervalo entre los centros cardioinhibidor y cardioacelerador del tronco cerebral fetal, o sea, la variación del nivel de la frecuencia cardíaca en cada latido, o sea, la diferencia entre un latido y la siguiente. Habitualmente esta oscila entre 5 a 25 latidos por minuto. Entonces, según el nivel, lo que nosotros vamos a tener es o taquicardia
o bien vamos a tener bradicardia. Y considerando el tipo de frecuencia cardíaca, consideramos que taquicardia es cuando hablamos sobre 160 latidos por minuto y bradicardia cuando hablamos por debajo de los 120 o 115 latidos por minuto. Con respecto a la variabilidad, tenemos dos tipos de alteraciones que sería el trazado silente o el trazado saltatorio. Como decíamos, acá tenemos que la variabilidad puede ser entre 5 y 25 latidos por minuto y alrededor de una frecuencia cardíaca basal imaginaria. La presencia de una variabilidad normal de la frecuencia cardíaca es uno de los mejores indicadores de que la conexión entre el sistema nervioso y el corazón del feto se encuentran intactas. Por otro lado, también valoramos la fluctuación. Y en cuanto a la fluctuación, sería el cambio de sentido de la frecuencia cardíaca fetal en un minuto y se establece como ciclos. Aquella que tenga un nivel entre 120 y 155 latidos por minuto es con una variabilidad superior a 5 latidos por minuto e inferior a 25 y una fluctuación de entre 3 y 5 ciclos por minuto con o sin alteraciones transitorias es lo que nosotros consideraríamos normal. Cualquier otro tipo de patrón es lo que consideraríamos patológico. Cuando hablamos de patrones, entonces que consideramos patológicos, como para hablar de signos de sufrimiento, tenemos que tener presentes los que serían el desnivel y el desfase. Esto nos va a permitir diagnosticar lo que nosotros llamamos o conocemos como DIPS. Entonces el desnivel es la diferencia entre el nivel de la frecuencia cardíaca y el punto más bajo del descenso de la frecuencia cardíaca, que esto se llama amplitud de la desaceleración o DIP. Eso es lo que conocemos como DIP. Y el desfase, que es el tiempo entre el acme de la contracción y el punto más bajo de la frecuencia cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos conocer o podemos diferenciar los distintos tipos de DIPS. El DIPS 1, que es el descenso transitorio de más de 15 latidos por minuto, pero con una recuperación importante y buena. Generalmente no se traduce como patológico. Después del DIP 1 tenemos el DIP 2 y el DIP 3, también conocido como DIP variable. Entonces, repasando un poco, vamos a hablar de una frecuencia cardíaca fetal normal cuando tenemos un nivel entre 120 y 155 latidos por minuto, o 160 podemos admitirlo, con una variabilidad superior a 5 latidos por minuto e inferior a 25 latidos por minuto y una fluctuación que no puede pasar de 3 a 5 ciclos por minuto con o sin aceleraciones transitorias. Esto o cualquier parámetro dentro de esto es considerado normal. Si vamos a considerar lo anormal, tenemos que tener controlado lo que sería el desnivel, como dijimos antes, que es la amplitud del DIP, y por otro lado el desfase, o sea, el tiempo entre el acme de la contracción y el punto más bajo de la frecuencia cardíaca, o sea, cuánto desciende el latido cardíaco fetal en la contracción uterina. Repasando un poquito, DIP 1, decíamos que es la disminución o descenso transitorio de la frecuencia cardíaca de más de 15 latidos por minuto, con un desfase inferior a los 18 segundos. Generalmente coincide con la contracción uterina, pero podría no estar presente en la contracción y puede deberse generalmente a una respuesta secundaria refleja a la compresión de la cabeza fetal en el canal del parto. No tiene traducción patológica. El pulso saltatorio. Aquí tenemos que las oscilaciones son rápidas y generalmente más de 25 latidos por minuto. No tiene acidosis fetal, pero ya nos obliga a controlar un poco o a tener una mayor vigilancia sobre la salud fetal. Continuando, vamos a tener los DIP variables, y los DIP variables son aquellos que pueden presentarse en forma totalmente anárquica y generalmente van a estar más relacionados con alteraciones del cordón umbilical. Muchas veces hablamos de DIP variables cuando tenemos
circulares de cordón umbilical, y en el trabajo del parto estos circulares se acortan o se ajustan o ajustan el cordón, y esto me da el DIP, que no tiene una significación patológica muy importante. Después tenemos el DIP tipo 2, que constituye un signo, aquí sí, ya empezamos con un signo de adaptación o de respuesta fetal a una situación de un gran compromiso. Y aquí sí, tenemos un periodo de mayor o menor tiempo, pero con acidosis ya detectable. Si persiste con alteraciones de la coexistencia de la homeostasis fetal, aquí sí ya vamos a determinar que vamos a tener un peligro para el feto y para el recién nacido. Y como decíamos, bueno, disminución de más de 18 a 30 latidos por minuto, con un desfase de 18 a 64 segundos y que comienza o persiste durante la contracción y después de la contracción. No se recupera. El DIP 1, si se acuerdan, decíamos que teníamos la contracción y después de la contracción automáticamente la frecuencia cardíaca fetal se recuperaba. En el DIP 2 ya la frecuencia cardíaca fetal no se recupera, o si se recupera con no más de 5 a 10 latidos por minuto. Y el pulso, por último, sería el pulso silente, que ya es cuando las oscilaciones de la frecuencia cardíaca fetal es muy por debajo de 4 latidos por minuto. Y bueno, el pulso silente ya clínicamente es un patrón muy grave, y cuando ya hablamos prácticamente de un cuadro de premortem del feto. ¿Qué es lo que decíamos que teníamos que tener en cuenta? Otro de los puntos que teníamos que tener en cuenta cuando valorábamos el equilibrio ácido-base fetal. Por un lado hablábamos entonces de la frecuencia cardíaca fetal, y por otro lado el único método que realmente valora el grado de acidosis fetal es la muestra de sangre de la cabeza fetal o bien de la nalga del feto, y valoramos el pH durante el parto. Y aquí tenemos que el pH en el parto es de 7,30 habitualmente. En el periodo expulsivo podría disminuir a 7,25, y esto no me genera ningún tipo de alteración a nivel fetal, porque se desencadenan todos los procesos compensatorios que habíamos ya hablado, entonces no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo un pH por debajo de 7,24 hasta 7,20, debo considerarlo como en el periodo preacidótico. 7,19 ya estamos en un pH con un periodo de acidosis potencial, y por debajo de 7,10 estamos hablando ya de un pH en el que el feto va a tener indefectiblemente daño neurológico. ¿Qué pasa en el periodo expulsivo? En el periodo expulsivo, y esto tenemos que conocerlo, tenemos disminución del pH, pero ¿cuánto? De 7,30 a 7,25, no menos de eso. Aumenta la PCO2 y disminuye el exceso de base. Esto es lo que permite que el organismo consuma su reserva de oxígeno y metabolice los hidratos de carbono por vía anaeróbica, produciendo mayor cantidad de ácido láctico, que es lo que va a aumentar el componente metabólico de la acidosis, si es que los valores de lo considerado normal se traspasan estos límites. Hemos hecho el diagnóstico, ahora tenemos que realizar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del sufrimiento fetal? Básicamente y principalmente maniobras de reanimación intrauterina. Ahora, ¿cuáles son las pautas? Como decíamos, las maniobras de reanimación intrauterina son importantes. ¿Por qué? Las condiciones, como venimos viendo, que provocan el sufrimiento fetal, no son uniformes, ni en el carácter, ni en la intensidad, ni en la duración, ni en el origen. Pero no obstante ello, existe un común denominador, que es justamente la reducción de los intercambios feto-maternos. Entonces, varias pautas son las que debemos seguir para conseguir justamente disminuir la incidencia de las lesiones cerebrales, tanto reversibles como las irreversibles. Y entre ellas tenemos, primero, suspender oxitocina. Si nosotros estamos haciendo un trabajo de parto y estamos estimulando con oxitocina, debemos suspenderla. Si no estamos estimulando y tenemos un trabajo de parto y tenemos contracciones espontáneas, podemos utilizar uteroinhibidores. Tenemos que disminuir esas contracciones. Por otro lado, decúbito lateral izquierdo, más o menos entre 10 a 15 grados,
Oxígeno en altas concentraciones, entre 70 a 100%. Esto está demostrado que me beneficia tanto a la madre como al feto. Beta-miméticos, que es lo que decía yo, utilizar como útero-inhibidores. Control de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial materna. Si nosotros tenemos una madre con una taquicardia y una frecuencia, una hipertensión, por ejemplo, difícilmente vamos a poder compensar al feto. Control de la frecuencia cardíaca fetal y dextrosa al 10% a 150 mililitros por hora, o sea, lo que sería aproximadamente 15 gramos por hora y 60 calorías por hora. En conclusión, si nosotros seguimos todos los pasos, seguimos las pautas con respecto al tratamiento del sufrimiento fetal, la madre se mantuvo con una frecuencia cardíaca por debajo de 130 latidos ella por minuto, con una tensión arterial que está dentro de los parámetros normales, sin crisis de Angor, con un feto que recuperó su frecuencia cardíaca, que aumentó su pH, si conseguimos hacer una microtoma de cuero cabelludo, entonces podemos darnos el lujo de continuar con el trabajo de parto. Ahora bien, teniendo en cuenta estos resultados, obviamente esto me va a hablar de si el método estuvo adecuadamente aplicado o no. Y si yo no logro mejoría bioquímica ni clínica porque no recupero ninguno de estos parámetros de los que hemos hablado con respecto a la salud fetal, lo que hay que hacer es culminar ese embarazo con la extracción inmediata del feto. ¿Por dónde? Por la vía más rápida. Si yo estoy en un trabajo de parto y el feto se encuentra en un tercer o cuarto periodo, debo continuar porque la vía menos agresiva para él va a ser el parto vaginal. Pero si yo estoy en un trabajo de parto donde el feto se encuentra en un segundo periodo o en un segundo plano, indefectiblemente la vía más rápida para él va a ser la cesárea abdominal. Con esto estamos de alguna manera preservando tanto la vida materna como la vida fetal. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento fetal agudo o sufrimiento fetal intraparto, sigue siendo la frecuencia cardíaca fetal el principal signo que nos permite determinar el sufrimiento. Entonces, volvemos atrás, volvemos a recuperar el trabajo de parto y sigue siendo indispensable el control adecuado del trabajo de parto para determinar y poder salvaguardar la vida de ese feto. Ante el primer signo de alarma, ante el primer signo de un descenso de la frecuencia cardíaca, tendremos que indefectiblemente determinar si se trata de un DIP 1, si se trata de un DIP variable, si se trata de un DIP 2. Y saber que ante la presencia de un DIP no podemos quedarnos tranquilos y debemos actuar. Primero, tratando de mejorar la salud de ese feto, implementando todas las maniobras de reanimación que hemos estudiado.